Dicen que ya se ha dicho todo, pero aquí apenas estamos comenzando. Cuando las hojas del diario nos quedaron cortas, con los micrófonos le dimos espacio a hablar de lo que no se cuenta, de lo que nadie quiere escuchar, a decir lo justo y un poquito más. Yo soy Cata, yo soy Lau y yo soy Tati. Y este es Querido Diario, el podcast. Chicas, salud. Buenas tardes y salud. ¿Por qué estás brindando con tinto tú hoy? Porque soy tan una señora. Me alegra mucho tenerlas, me alegra mucho verlas otra vez. Las extrañaba mucho porque además de que, hemos sido muy juiciosas con los episodios y con las grabaciones, vernos tan seguido me apega. Ay, Entonces sí. cuando no las veo me da como cosa. Hoy estoy muy contenta no solamente por verlas, sino porque empezamos un episodio nuevo con una invitada. Lau, ¿cómo estás? Para quienes no conocen a Lau, le estaba diciendo ahora antes de arrancar que la quería presentar como una amiga de todas. Lau es amiga de Cata, de sus mejores amigas de la infancia, pero como todos han sabido, siempre nosotras somos amigas de la infancia. Por ende, ya eres parte de la familia de nosotras también. Lau, así como nosotras, estás en esta etapa prime de los 30, mamá también como nosotras, esposa como nosotras, una fantástica profesional, sea que te mueves en el mundo del marketing, entonces gerente de marketing para que la gente lo sepa. Sé de Lau que es una persona súper divertida. Tienes una voz fantástica y me parecía lindo mencionarlo porque es algo por lo que siempre he pensado en ti. Y creo que sobra, pero además eres una mujer hermosa, Lau. Entonces, bienvenidísima, qué rico tenerte aquí. Niñas, este tema creo que hoy de alguna manera vamos a abordar más de un tema. Y creo que lo más importante de poner sobre la mesa, como todos los temas, es estamos charlando, somos amigas y quiero que tú también lo sepas. Este es un espacio lejos de ser un espacio preparado, es un espacio tranquilo en donde además ninguna es experta en lo que estamos hablando. Creo que el propósito de este podcast es que quienes nos escuchan y quienes nos ven tal vez sientan empatía con lo que podemos estar contando y ese es el objetivo del episodio de hoy. Ni somos médicos, ni somos psicólogos, ni tampoco estamos esperando serlo. Por eso es que no vamos a abordar el tema desde ningún tecnicismo. Vamos a charlar, qué rico escucharte, qué rico conocer tu historia. Como te dije al principio, también la desconozco. Por eso traigo también total apertura para ver qué tienes para contarnos. Querido diario, cuando el silencio pesa. Qué emoción, Lau, bienvenida, primero que todo. Muchas gracias, chicas. Amo su podcast, primero que todo. Y gracias por esa introducción tan bonita. Yo las admiro y las quiero muchísimo. Como lo decías, desde muchos años que las conozco por Diani, pero pues hemos crecido de alguna manera juntas en varios momentos importantes de la vida de Dianis. Y Acabas de desbloquear un secreto no. del inframundo y es mi primer nombre. Mucho Bueno, gusto. yo tengo un problema y es que yo no la conocí como Catalina, yo la conocí como Diana. bien, soy Diana Y Catalina. me cuesta mucho, lo siento, Cata. Bueno, amigas, Cata, rarísimo. Sigue con Dianis. Es eso. Pero bueno, sí, muchas gracias, Lau, y efectivamente, pues yo les agradezco mucho el espacio de invitarme acá. Estoy muy nerviosa, debo decirles, estoy aquí. Pero lo veo como una oportunidad que de hecho hace parte de mi proceso de sanación. Y quiero contar y compartir mi experiencia, también como lo dijiste tú, no como una persona experta, sino como el ser humano que ha vivido un proceso y que hoy, pues, con cariño lo quiere compartir. Qué lindo. Qué chévere, Lau. Bueno, pues empecemos entonces. Y si te parece bien, cuéntanos un poquito quién eras a la hora de antes y si en ese momento digamos, volver atrás, alguien que te conocía sabía por lo que estabas pasando. O sea, cuéntanos un poquito como ese contexto. Bueno, pues yo, como lo decías tú, soy profesional en marketing y en diseño industrial además. Mamá, esposa, hija, hermana, una mujer extremadamente sociable, que me conocían como muy divertida, que me conocían de muchos planes, de mucho ambiente, amante de viajes, viajaba sola, pegaba viajes sola, feliz, de cosas hasta extremas. Creo que disfrutaba muchísimo la vida y disfrutaba todo.
era una persona que yo creo que si lo pones o si lo pongo yo en perspectiva, pues nadie nunca se hubiera imaginado que yo hubiera empezado a atravesar por esto, porque hay algo importante ahí, es mm, cuando yo empecé con todos estos temas, yo no dejé de funcionar, ¿sí? Y el hecho de que tú seas funcional no significa que estés bien. De hecho, em, hace parte también de lo que tú quieres, como seguir, ¿no? Yo estoy bien, porque uno tiene una negación a lo que le está pasando. Y para mí fue un cambio muy, muy duro. Sé que para cada persona un proceso de salud mental es diferente. En mi caso en particular, hubo una razón, yo la logré identificar después de un tiempo, y es que yo fui víctima de abuso sexual en un viaje de trabajo por parte de mi ex jefe. Yo creo que en mucho tiempo estuve en negación, cargué con mucha culpa, con mucha vergüenza, y digamos que tener esto no me permitía de alguna manera tampoco mostrarlo, porque la misma culpa y vergüenza, tú quieres esconder lo que te pasó. Entonces, una persona, tú me preguntabas si alguien hubiera sabido que estaba pasando por esto, yo creo que no. Yo creo que no, porque uno sigue fingir que está bien, todo está bien. Y de hecho, si tú me preguntas o le preguntas a cualquier persona, Cata, ¿cómo estás? Bien. Bien, respuesta automática. Históricamente y desde siempre, lo primero que nos enseñan es a que todo está bien, a que la ropa sucia se lava en casa, a que, mejor dicho, uno como ser humano todo impecable. Y que tanto eso ha sido sano, porque yo creo que también por el mismo, como la sensación de que no podía mostrarme vulnerable o lo que me estaba pasando, porque además también mucho me decían, tú eres una mujer muy fuerte, tú eres una mujer valiente, eres una mujer, como dicen coloquialmente, echada para adelante, y como que romper con esa imagen era como, no, 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 no. Entonces, yo sí siento que uno finge estar bien durante mucho tiempo y la gente no lo ve. Esas son las cosas que nadie ve, y el silencio que uno, con lo que uno carga, pesa, pesa demasiado, duele y es difícil. Lau, y cuando pasa este episodio que marca como un antes y un después en tu vida, ¿qué empezó a cambiar en ti, en tu forma de vivir la vida, en tu forma de sentirte, en tus pensamientos, en tus momentos de silencio, de soledad? Pues esto no fue algo como que pasó esto y al otro día ya me puse mal, no. Eso fue progresivo, además porque inicialmente cuando esto pasó, pues yo me sentía era con culpa y vergüenza, ¿no? Uno de víctima tiende mucho a culparse, y a como hacer de cuenta que nada pasó, o por lo menos eso me pasó a mí. Entonces, creo que fue más una cosa de tiempo, donde yo empecé a estar muy sensible, muy irritable, donde empecé a tener problemas para dormir, donde empecé a levantarme en la mañana con pesadillas, y a sentir un miedo como sin razón alguna, a temblar, a desconfiar de mi esposo, a alejarlos a ellos, porque de lo mismo que estaba irritable, empecé como a ensimismarme. Em, Creo que habían cosas que me han pasado. Esto, debo decir, coincidió con que entramos en un contexto de pandemia, pero algo que noto y ya logro identificar hacia atrás es, yo dejé de bañarme, de arreglarme, y creo que lo veía normal por la misma pandemia, ¿saben? Como que yo creo que todos acá empezamos a andar con chonguitos y chanclas, pero, pero creo que lo que más empezó fue como el desdibujarse con el tiempo. O sea, yo no me levanté un día con tengo ansiedad, tengo depresión, tengo estrés postraumático. Fueron muchas cosas, muchas situaciones, eh, estar supremamente sensible. Había un grupo del colegio que algo escribió una compañera, yo me lo tomé súper mal, me salí, yo estaba muy mal, yo estaba muy mal, pero estaba tan mal que no quería reconocer que estaba mal. Y eso pues es algo de lo que yo pienso que empezó a cambiar. Que me hizo como de pronto reconocer que algo estaba mal, no fui yo, porque yo estaba en negación. Fue mi esposo, que ya en algún momento se me acercó y me dijo, amor, necesitamos ayuda. Esto que te está pasando no es normal. La pregunta, ¿tú le verbalizaste a él como el evento que habías sufrido
y luego él lo asoció o él empezó a ver tus comportamientos y a raíz de tus comportamientos es que tú empiezas a verbalizar lo que ocurrió. Pues él, cuando supo de una manera un poco triste, él se me acercó como pareja a tener intimidad días después de esto. Yo reaccioné muy mal, ¿sí? Y me ataqué a llorar y no pude y le terminé contando todo. Entonces, él al comienzo fue desde el día uno como, no, eso está mal, esto no fue tu culpa, eso es un abuso. Pero era tanto lo que yo cargaba que yo decía, no, él me ama tanto que quiere como mostrar que no fue mi culpa y me está justificando. Entonces, al comienzo también hubo mucho conflicto porque yo le peleaba, yo le decía, deja de justificarme, eso estuvo mal, o sea, como que había un conflicto. Y nos tomó tiempo porque empezaron discusiones alrededor de eso, porque tuve que ir al médico, porque fueron muchas cosas que digamos que no quiero centrar el tema en eso, pero pues desde ahí salieron todos los problemas y lo más difícil fue como cargar con esa culpa y como estar en esa negación. Entonces, creo que el tema para llegar a eso fue un proceso de ambos, porque él fue el que primero pues estuvo de lleno apoyándome, pero también pues posterior a eso, el darme cuenta que estábamos en un contexto que necesitaba de verdad ayuda porque tampoco tenía, es decir, estábamos encerrados, la gente la estaba pasando mal, eran muchas cosas y yo estaba cargando con todo eso. Y creo que él fue el que muy sabiamente dijo, necesitamos ayuda. Yo al comienzo no quería y buscaba, no sé, aguas aromáticas, lo que fuera, porque los ataques que me estaban dando ya eran desbordantes, incapacitantes, que eso nunca, nunca antes me había pasado. Entonces, pues creo que ahí fue cuando ya, que yo lo vi con cara de angustia y me dijo, yo te amo, pero no estás bien. De hecho, cuando ya llevé, no recuerdo cuántos días sin bañarme, que ya fue extremo, ya olía mal, ya él me dijo, necesitamos ayuda. Tú, perdón, ¿tú crees, Lau, que, o sea, escuchándote asocio que el silencio está un poco relacionado a la soledad? O sea, tú podrías decir, por lo que te ocurrió, que hablar y pedir ayuda también está como asociado a tener a alguien, a una red de apoyo. Lo que pasa es que pedir ayuda no es fácil. Yo tengo una red de apoyo muy buena, yo tengo una relación extraordinaria con mis amigas, con mi familia, mis papás han estado en todos los momentos buenos y malos de mi vida. Pues mi esposo, mi hija. Ese tema de soledad es algo que tú sientes a pesar de que estés rodeada de mucha gente y a pesar de que ellos estén ahí. Y te aumenta la culpa de decir, ¿por qué yo me siento solo si todas estas personas están aquí para mí? Entonces, pedir ayuda es un proceso que de entrada, es que ni siquiera puedo decir valentía porque es difícil, es realmente difícil tú tener como que reconocer que algo en ti no está bien, que algo está pasando. ¿Por pena, Lau? ¿Por vergüenza? Mira, ¿Por yo creo miedo? que sí, por pena, por miedo, por vergüenza, también pienso que hay muchas construcciones sociales alrededor de la salud mental. Entonces, por ejemplo, yo era de las que no lo entendía, o sea, porque nunca antes lo había vivido, entonces como que hablaban por allá de una cosa, sí, como que está por allá, pero no me toca, eso no es para conmigo, hasta que lo viví. Pero curiosamente, la primera vez que yo tuve un ataque de pánico, que no sabía que era un ataque de pánico, yo pensé que me estaba infartando, pues yo me fui a una clínica normal, a la clínica, bueno, no voy a decir el nombre de la clínica para no, pero bueno, me fui a una clínica normal y allí pues me dijeron, usted tiene un cuadro de ansiedad, depresión severa y de estrés profundo, porque pues conté como que también además estaba viviendo mucho acoso laboral y acoso sexual por parte de mi abusador, yo seguía vinculada a esta empresa. Y lo primero que me dice la señora es, no, es que yo te voy a dar incapacidad, te doy estos medicamentos, pero yo no te voy a mandar a una clínica psiquiátrica porque allá es donde están los loquitos. Un profesional de la salud. Sí, eso a mí, yo creo que ese es uno de los puntos importantes también y es socialmente esto cómo se ve, el hecho de pedir ayuda. Está súper satanizado todavía para muchas personas el decir, sí, es que yo voy al psicólogo. Y hay personas que te miran como, ¿y por qué? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien?
Entonces sí hay como un tema social de, uy, no, espérate. em, ¿Estás bien? ¿Estás loquito? Literal, Y lo triste es ese concepto que de en una loquito. clínica, o sea, en el mundo médico, alguien te lo diga. Sí. O sea, es Ajá. con quién más o quién mejor debería aconsejarte al respecto y que te diga como, allí están los loquitos, pilas. Pues yo lo tomo hoy sin querer justificar lo que dijo esta persona. Creo que fue como su forma de decirme, cuídate mejor en casa, sí. Pero si había un fondo, yo dije, aún hay mucho estigma. Y eso lo veo. Es decir, ahorita mucho se habla de salud mental, pero todavía es una cosa por allá, como que es que esto está como... Y es duro atravesar por eso. Entonces, si tú ya tienes miedos, si tú ya tienes tus propios prejuicios, estás en un contexto médico, pides ayuda y te dicen eso, pues más vas a querer alejar, que fue lo que a mí me pasó. Y Lau, perdóname. Y cuéntanos un poquito cómo fue que conectaste ya con esa ayuda que necesitabas, o sea, cómo fue ese duelo de decir, ok, si estoy mal, necesito ayuda. ¿Cuándo fue ese momento que te hizo algo clic y cómo fue ese proceso de empezar a recibir esa ayuda? pues llegó un tiempo, es que el tema es que tú cargas tanto tiempo con un peso que al final el cuerpo habla. Entonces ya, por más que yo en la mente dijera, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, no pasa nada, sigamos adelante, el cuerpo empezó a hablar. Y ya cuando es algo físico que tú no tienes control de esos ataques de pánico, la taquicardia, se me torcían las manos cuando eso pasaba, em, el malestar de todo lo que implicaba detrás de eso, porque es que son demasiadas cosas, la afectación que empezó a haber con mi familia, ¿sí? De ya tú ver la angustia, la impotencia, pero también estar en discordia con tu familia por lo mismo irritable que estás, el, el no querer volver a ver a nadie, el aislarte porque uno se en sí misma. Entonces la Laura divertida, que salía, que hacía, luego decía, ay no, estoy ocupada, no, no puedo. Y empecé fue como a aislarme, a aislarme. Entonces, yo creo que cuando hice clic fue una vez que tuve una discusión muy fuerte con mi hija y yo dije, ella no se merece esto de mí, porque ella ha sido mi motor. Ustedes como entienden ahí, lo entenderás, que los hijos son todo, son todo. Y, y además también en paralelo a esto, el darme cuenta que de verdad esto no fue culpa mía, porque después en otro viaje laboral volvió a pasar una situación similar y me di cuenta que había un modus operandi. Entonces creo que eso fue una cosa reveladora y, y ya cuando yo dije, mi hija me necesita, porque llegué a pensar a morirme, a ese nivel llegué. em, yo creo que ahí fue cuando yo dije, "Mm, mm, necesito". Lau, ¿y qué ayuda encuentras? ¿A dónde vas? Entendiendo que nos movemos en una sociedad en donde uno, el sistema de salud es bien complicado, em, y te encuentras además con este tipo de comportamientos. ¿A dónde vas? ¿Cuál fue? ¿Qué es lo que una persona del común que está completamente alejada del mundo de la salud mental, qué es lo que uno debe hacer cuando toca estos fondos? Yo creo que eso es un tema difícil de responder porque cada mundo es y cada persona es una cosa distinta. Yo te puedo decir lo que no funcionó y es, siento que estamos en una era donde todavía hay mucho positivismo tóxico, como que échale ganas, tienes que estar bien, tú puedes, eres fuerte, todo va a pasar, has podido antes, hay gente peor, porque, y son comentarios que genuinamente la gente hace para ayudarte. No, eso no ayuda. Eso te hace sentir más culpa, porque uno está haciendo lo mejor que puede en un proceso del que no puede salir y, y como, no, échale ganas, no puedes ser fuerte, uno se destruye. Entonces, por eso también muchas personas alejan y puede ser doloroso y dicen, ay, pero está, porque es así, tan negativa, tan no sé qué, la gente no entiende lo que uno está viviendo y es difícil em, casi que lidiar con esa situación porque, pues porque no hay una comprensión. Entonces creo que es un tema difícil. Hay personas que
necesitan simplemente ser escuchadas o tener una contención, no ser juzgadas, pero hablar también a veces cuesta. Entonces es difícil porque también uno a veces necesita su espacio. Para cada persona es distinto, pero creo que si uno empieza a identificar, porque hay señales, como digo, el cuerpo empieza a hablar y hay situaciones que uno dice, ¿esto qué le está pasando? eh, hay varias formas en las que uno puede empezar a identificar, me está pasando esto, o a alguien cercano a mí, alguien que amo, le está pasando esto y pues tengo que buscar ayuda. Pero ese pasito es difícil por todo lo que acabo de decir, la culpa, la vergüenza, el miedo, la sociedad. Son demasiadas razones por las que cuesta. Lau, y digamos, oyéndote ya del otro lado, cuando uno acompaña este tipo de procesos con una persona y esa persona decide abrirse a ti y contarte por lo que está atravesando, ¿tú nos podrías dar un consejo de cómo manejar esa situación y cuál sería la mejor forma, la forma más acertada de estar para esa persona? ¿Yo qué puedo hacer desde mi rol de ayuda, de red de apoyo? Yo pienso que hay que escuchar, no oír, escuchar, porque a veces oímos y de una vez estamos pensando en qué le voy a decir con buena intención. Entonces lo que te decía, ay no, tranquila, todo va a estar bien, vamos para adelante, tranquila, tranquila. Eso no. Tú necesitas dejar que la persona transite sus emociones. Y volviendo un poco al estás bien también, está ay no, no llores más, y como que expresar las emociones lo han tenido siempre como algo muy malo. Y eso también es necesario. Hay que saber gestionar y transitar las emociones. Em, yo diría que un acompañamiento que desde la escucha puede ser y en los casos que la persona te permita o tenga la apertura, porque es que ahí va a depender mucho de cómo la persona esté. Como te digo, hay personas que les podrá pasar, no quiero hablar, déjenme solo, pero ustedes pues le van a dejar solo, pero tienen que estar ahí porque son demasiadas las cosas con las que está uno lidiando y encontrar ese espacio puede llegar a ser difícil, pero yo pienso que desde la escucha activa se puede manejar mejor. ¿Tú nos puedes dar un ejemplo de algún momento en el que alguien hizo algo por ti que tú dijiste, esto era lo que necesitaba y que hoy en día digas, nunca me olvidé de esto que hizo esta persona en mi momento más duro y más difícil en todo este transitar de mis emociones y de descubrir que estaba en un mal momento de mi vida? Sí, una de nuestras mejores amigas me salvó la vida y eso nunca lo voy a olvidar, porque fue una persona con escucha activa, porque fue una persona que estuvo ahí sin juzgar, sin cuestionar, sin decirme tienes que hacer esto o aquello, sino que simplemente me escuchó. eh, y creo que desde la distancia, por los mismos contextos en el que estábamos, me abrazó. Eso es algo que nunca voy a olvidar. Pero creo que tampoco voy a olvidar a todas las personas que con todo lo que viví decidieron quedarse, porque en el camino también muchas se alejaron, que eso fue supremamente duro. Y hay un duelo muy grande en todo lo que tú pierdes, no solamente en aceptar que necesitas ayuda, sino hay un duelo en cómo te pierdes a ti misma. Yo perdí muchísimo de mí, personas, oportunidades, em, a la Laura que muchos conocían, que traté como de seguirla teniendo ahí, pero realmente ya no estaba. Y como les decía antes, uno se desdibuja tanto que llega un punto en que hasta mi propósito de vida lo llegué a perder. Es muy duro. Media, ¿y cómo ha sido ese transitar del proceso? Porque yo siento que es un proceso que no se acaba, que es algo con lo que tienes que vivir y más bien te llenas de herramientas como para poder manejarlo. Obviamente existe un proceso de sanación, pero nos puedes contar un poquito de esas herramientas y de qué ha pasado desde ese momento en el que entendiste todo esto, trabajaste por ti, trabajaste con profesionales de la salud, te rodeaste con gente adecuada. Pues ya cuando tú superas esa parte de hacer el duelo de necesito ayuda y no quiero, pero te abres y te abres de verdad, porque es que yo tuve dos oportunidades donde
Tuve hospitalizaciones psiquiátricas, unas completas y otras parciales. De hecho, ahorita sigo en hospitalización. Em, Creo que es esa apertura también que uno tenga, o sea, no le toca poner de su parte, porque en eso sí pueden ponerte en el mejor tratamiento del mundo, pero si tú no pones de tu parte, pues es muy difícil. Y cuesta porque es confrontarse uno mismo, hay exposición, digamos que, bueno, en mi tema particular, porque hay infinitas razones por las cuales alguien puede tener afectada su salud mental, entonces hablo solamente de mi caso en particular. Em, pero creo que el apoyo interdisciplinar y la apertura que hay para entender que no está mal de verdad pedir ayuda, que, que tú puedes soltar, y yo creo que lo más terapéutico para mí es haber construido esa red de apoyo también más allá de mi familia y de mis amigos y haberme permitido dar con los profesionales correctos, que también es un camino, no todo es un proceso. Puede pasar que en el camino no llegue y me pasó, un psicólogo con el que no hice clic o un psiquiatra que me hizo sentir como que no, eh, hasta invalidada, puedo decir, en el proceso, pero no rendirse y encontrar lo que mejor le funciona a uno, porque es que, de nuevo, cada quien es un mundo distinto y para todos es diferente la manera en la que se transita y en la que se manejan las cosas. Lau, y tú nos decías que esa Laura que eras antes pues ya no está. Y me gustaría saber quién es la Laura que hoy está frente a nosotras y también me gustaría preguntarte cómo estás hoy, cómo te sientes hoy. Soy una nueva versión, siento que he aprendido mucho y soy más fuerte con todo lo que me ha pasado. Estar acá es muestra de esto, yo antes esto no lo podía hablar de ninguna manera. Em, Hice las paces con todos mis cambios físicos. En esto también, por la misma enfermedad mental, uno puede tener, por medicamentos y por picos de ansiedad, eh, atracones de comida. Entonces subí muchísimo de peso, luego bajé, luego no quería comer, se me cayó el pelo, o sea, tuve una alopecia fuertísima, duré con peluca un tiempo, o sea, cosas que la gente no ve. Y hoy abrazo todo eso. Hoy siento que estoy toda en mi proceso. No les puedo decir que estoy bien, porque no es un proceso lineal, como les decía. Hay días en los que los sé llevar, pero como que ya como con mejores herramientas y una mayor compasión hacia mí. Yo creo que eso es algo importante para las personas que abracen estas situaciones y que se tengan compasión, que es difícil, ¿no? Eso. Yo creo que para ir encaminando un poco al cierre, escuchándote, que además me pone mucho a pensar y autocuestionarme, si te soy honesta. Justo hoy estaba teniendo una conversación con José en donde le dije a él que yo soy de las personas que piensa que uno se tiene que dar una mano, ¿sabes? Que para los temas de salud mental uno tiene que ayúdate, tú también tienes que ayudarte, tal. Entonces me confronta mucho lo que dices, porque tal vez yo he hecho ese comentario y no sé a quién, mal intención, no malintencionado de mi parte, pero mal recibido de parte de la persona que esté atravesando por un proceso. Entonces te escucho y digamos que esa es la herramienta que a mí me deja hoy como esta experiencia y pienso en que ya sé que todo el proceso de una persona puede ser como muy distinto al que tenga con otra persona, pero desde mi perspectiva, y espero, Lau, para nada ser irrespetuosa y por favor házmelo saber si lo estoy diciendo, pero desde mi perspectiva, ¿crees que igual rodearte de gente que pueda ayudar a salir y a decir, no desde el positivismo tóxico, pero sí, tú acabas de decirlo, uno tiene que poner de su parte? ¿Crees que necesitan las personas que están atravesando por un proceso de salud mental un equipo que tenga ese, vamos a poner de nuestra parte, que tenga como ese mensaje, o es mejor que las personas que los rodeamos tratemos de ser, no sé, como espectadores netamente, no sé cómo decirlo? Sobre todo porque no es que tú no quieras. O sea, el tema de la enfermedad mental, hay una parte dentro del cerebro que tú no tienes control de. Cuando yo digo que uno debe poner de su parte, no es como ayúdese, sino debe uno poder tener la apertura para ser ayudado. Pero eso no significa que ya por ende entonces uno
va a cambiar y todo va a estar bien. No. Yo lo diría más de nuevo, como te lo dije hace un momento, se los dije, desde la escucha activa y de tener una lectura de el momento en la que la persona está y qué es lo que realmente necesita. Yo creo que los únicos que pueden saberlo, pues son las mismas personas. Entonces creo que si uno identifica un espacio seguro y una red de apoyo que sí es muy importante, lo de ser como espectadores y una cosa como tú allá y yo aquí para no molestar, tampoco es bueno. Pero entender que esto no es un proceso fácil, que muchas veces uno va a alejarlos, porque hace parte también de la sintomatología el ser, es estar irritable, el estar ensimismados, es difícil, es muy difícil. Igual yo creo que también se vale preguntar, ¿no? Porque Sí, yo creo que todo el mundo debe pasar por una situación muy distinta y le gusta gestionarlo de una manera diferente. Yo también he estado ahí, yo también he tenido depresión y a mí me gusta, por ejemplo, que me motiven a salir de ahí. Y por ejemplo, tú eres mi amiga y muchas veces tú me has ayudado como a dar mi aliento en muchas cosas que a mí por lo menos me han funcionado un montón. Entonces no creo que esté mal, yo creo que más bien es acomodarlo a cada caso y preguntar, oye, ¿cómo puedo ayudarte? Y que sí, de uno acuerdo. diga, déjame en paz. O, ¿sabes qué? Háblame todos los días que me funciona. Yo creo que es dependiendo en la persona y yo quiero compartirte también algo después de escucharte, ya para cerrar el episodio. Y ahorita me gustaría que cada una como que contara algo que se lleva de Lau. Y es, uff, yo no se me puede olvidar un momento en el que Dani, tu esposo, me llamó y me dijo, Lau está mal, Lau está en la clínica. Y yo me quedé angustiada, me quedé muy triste, pero sin saber qué hacer. Entonces, creo que es mi momento para pedirte disculpas. Me voy a poner a llorar. Por no haber sido la amiga que de pronto tú necesitabas en ese momento y haber estado más pendiente de ti antes de haber llegado a esa instancia, porque sé lo doloroso que esa instancia llegó a ser para ti también y que yo siento que también me siento culpable, ¿sabes? Yo siento que pude haber evitado un poco eso si te hubiera escuchado antes, si te hubiera contestado el teléfono, porque muchas veces me llamas y yo estoy en reuniones y no te contesto, entonces quiero pedirte disculpas por no haber sido la amiga que yo debí ser. Y de ti me llevo que uno es la construcción también de sus historias, buenas y malas. Entonces, uno no tiene por qué culpar a las personas porque están de mal genio, están tristes, no quieren levantarse de la cama, o porque regañan mucho a otra persona, o porque son de cierta forma u otra, porque tú no sabes qué hay detrás de todo eso. No sabes qué abusos hay detrás de todo eso, no sabes emocionalmente quién te golpeó atrás, no sabes cuál es el contexto de esa persona para estar como está, porque hay una razón. La gente no se levanta diciendo, hoy voy a ser odiosa con el mundo entero, no hay algo detrás. Entonces, ser empáticos y escuchar es lo que me llevo de ti Te amo. y te amo. Ay, María. Creo que nos dijimos medias y deben estar preguntándose qué son las Es medias. nuestro, luego lo contaremos en una publicación de Pero es su Instagram. apodo. Es nuestro pod. ¿Va tú? Pues Lau, yo de ti me llevo, fue pucha una historia de mucha valentía, mucha admiración. Te admiro muchísimo, Lau. Te conozco hace muchos años, pero que hayas abierto así tu corazón me deja ver la persona tan magnífica que eres. Y más que nada, quiero pues también agradecerte porque me estás dando una lección también muy grande de cómo puedo yo ser apoyo para los demás. Em, Porque definitivamente escuchar es la clave y preguntar cómo te puedo ayudar. Es algo que yo nunca he hecho, ¿sabes? Entonces creo que esa frase me la va a llevar conmigo. em, y pues me parece hermoso que se haya dado este espacio para poder aprender y crecer como ser humano y ser esa persona empática y bonita para los demás. Entonces, muchas gracias por ese aporte, Lau. Lau, gracias, qué espacio más lindo. Creo que coincido, iba a decir algo muy similar a lo de Tati, es de hoy me llevo una cachetada bien grande para mí misma, porque tal vez he juzgado mucha gente sin quererlo, he hablado de más,
tal vez, en escenarios en donde tal vez he lastimado. Creo que el mensaje para mí es sobre la escucha muy, muy generosa, sobre la empatía y sobre ser amable. Creo que Cata toca un punto muy lindo y es, seamos buenos, seamos amables, porque no sabemos cuál es la pesadilla con la que está el otro. Te agradezco mucho, Lau, qué espacio más bonito. Se respira una energía muy linda hoy acá. Hay un silencio muy particular en este apartamento hoy. Y creo que está asociado a que, no sé, en mi caso yo creo mucho en Dios y creo que es porque Dios está acompañando mucho este episodio. Así que oraré mucho también por ti, Lau, por ti y por todo ese proceso de sanación. Muchas gracias Lau y chicas, de verdad este espacio, como les digo, es sanador también y ojalá espero que pues, compartiendo mi historia, las personas que necesiten ayuda logren de pronto como vencer esa vergüenza con la que cargan, esa duda de ¿será que lo hago, no lo hago? O no solo las personas que lo sienten, sino cuando uno identifica que una persona lo necesita. Creo que eso. Y muchas gracias. Te queremos, Lau. Salud, niñas. Salud, chicas, Las amo. y bienvenidas siempre a este espacio. Las amo. Gracias. Salud y chao.